Dicen los ancianos de los pueblos que en los campos más apartados, donde la luna ilumina apenas con un resplandor frío, y los caminos de tierra parecen interminables, el alma de los que murieron con deudas pendientes sigue vagando, incapaz de hallar descanso. En esas tierras de cultivo, donde el silencio se corta con el crujir del viento entre los maizales, se cuentan historias que hielan la sangre, cuentos de hombres sencillos, campesinos que dedicaron su vida a la tierra, pero que una noche cualquiera, al volver de sus labores, se toparon con aquello que no pertenece al mundo de los vivos. Este es el caso de Anselmo, un humilde trabajador del campo que, sin quererlo, se encontró cara a cara con un alma en pena, una aparición que no buscaba asustar, sino algo mucho más oscuro, algo que marcaría para siempre la vida de quien tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Lo que voy a narrarte ocurrió en un poblado perdido entre cerros y riachuelos olvidados. Y aunque parezca solo un relato, te advierto, los que escuchan estas historias nunca vuelven a mirar el campo de la misma manera. Anselmo era un hombre sencillo. Toda su vida había girado en torno a la tierra, sembrar al amanecer, cuidar sus animales al mediodía y regresar al caer la tarde con el cansancio pegado a los huesos. Su jornada no conocía lujos, pero sí tenía algo que lo hacía sentirse orgulloso, el fruto de su esfuerzo. Vivía en una pequeña choza de adobe, a un costado de un río que se volvía traicionero en temporada de lluvias. Para llegar a su casa debía cruzar un extenso maizal y seguir un camino de tierra rodeado de encinas viejas, árboles que parecían susurrar cuando el viento pasaba entre sus ramas. Esa noche, sin embargo, algo en el ambiente era distinto. El aire estaba demasiado quieto, y aunque la luna se alzaba redonda sobre el horizonte, parecía que su luz no alcanzaba a disipar la oscuridad. El canto de los grillos había cesado, y solo se escuchaba el crujido de sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. Anselmo, acostumbrado a caminar en silencio, notó algo extraño. La sensación de que no iba solo. No eran pasos firmes, ni el sonido claro de alguien siguiéndolo. Era más bien un roce ligero, como el arrastre de algo que no tenía cuerpo. Un murmullo que se confundía con el viento, pero que parecía pronunciar su nombre. Anselmo. El campesino se detuvo en seco, el sudor frío escurriéndole por la frente. Miró hacia atrás y el camino estaba vacío, ni una sombra ni un alma, solo la neblina que se alzaba desde el río, cubriendo la vereda como un manto. Sacudió la cabeza, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Apuró el paso, pero entonces lo volvió a escuchar, esta vez más claro, más cerca, como si alguien le hablara al oído. Anselmo, ayúdame. El corazón le golpeó en el pecho con tanta fuerza que casi dejó caer la hoz que llevaba colgada al cinto. El miedo quiso dominarlo, pero recordó las palabras de su difunta madre. Cuando sientas que un alma en pena te llama, no respondas, porque si lo haces quedas atado a su condena. Anselmo guardó silencio, tragando saliva, y siguió caminando con el paso firme aunque las piernas le temblaban. No miró atrás, no contestó, pero el aire se hizo más denso, y el frío más intenso, como si el mismo invierno hubiera descendido sobre el sendero. Fue entonces cuando lo vio. A un costado del camino, entre los tallos del maíz, se alzaba una figura. Era alta, demasiado para ser humana, y su silueta estaba envuelta en una especie de neblina oscura que parecía absorber la luz de la luna. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar los ojos. Y sin embargo la voz salió clara, desgarradora, cargada de dolor. «Dame descanso». Anselmo sintió que las fuerzas lo abandonaban. Su instinto le gritaba que corriera, que huyera sin mirar atrás, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura dio un paso hacia él, y el maíz crujió como si una ráfaga de viento lo hubiera golpeado, aunque el aire estaba muerto. La noche apenas comenzaba, y Anselmo estaba a punto de descubrir que no todas las almas en pena buscan paz, algunas buscan compañía. Anselmo logró llegar hasta su choza casi corriendo, con el corazón desbocado y el recuerdo de aquella figura pegado en la memoria. Cerró la puerta de madera con pestillo, encendió el candil de aceite y se dejó caer sobre la silla de paja. El temblor en sus manos lo delataba. Nunca había sentido un miedo tan profundo. El fuego del candil oscilaba nervioso,
proyectando sombras que parecían moverse con vida propia sobre las paredes de adobe. Anselmo intentaba convencerse de que lo que había visto era fruto del cansancio, que quizás la neblina y la soledad del campo le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces el silencio se quebró. Un golpe seco resonó en el techo de lámina, como si alguien hubiera dejado caer una piedra. Anselmo se quedó inmóvil conteniendo la respiración. Otro golpe, esta vez más fuerte, y luego, un sonido que lo heló hasta los huesos. Pasos arrastrándose, recorriendo lentamente el techo. Agarró la cruz de madera que colgaba en la pared, recuerdo de su madre, y la sostuvo con fuerza. El sudor frío le corría por la espalda mientras murmuraba una oración que apenas recordaba. Los pasos se detuvieron, el silencio volvió, y por un momento pensó que todo había terminado. Pero no, una voz susurró dentro de la casa como si no hubiera paredes ni puertas que pudieran detenerla. Anselmo, no me ignores. La vela se apagó de golpe, y el interior de la choza quedó sumido en una oscuridad espesa. El campesino respiraba agitado, con el corazón martillándole en el pecho. En esa negrura, apenas distinguió una silueta en la esquina del cuarto. Alta, delgada, inmóvil, observándolo sin ojos. Anselmo apretó la cruz contra su pecho. «En nombre de Dios, aléjate», dijo con voz quebrada. La figura permaneció en silencio por unos segundos eternos, hasta que respondió con un lamento profundo que parecía salir de varias gargantas al mismo tiempo. «No busco alejarme, busco que vengas conmigo». Un viento helado recorrió la choza, aunque las ventanas estaban cerradas. El candil se encendió solo, ardiendo con una llama azulada, y la figura desapareció como humo en el aire. Anselmo cayó de rodillas temblando. Sabía que aquello no había terminado. Algo lo estaba siguiendo. Algo que no descansaría hasta que él le diera lo que pedía. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el mismo lamento repitiéndose en su mente. «Dame descanso, dame descanso». A la mañana siguiente, Anselmo salió temprano rumbo al pueblo. Apenas había pegado los ojos un par de horas, y su semblante lo delataba. Ojeras profundas, piel pálida, manos temblorosas. Caminaba como un hombre cargado con un peso invisible. Los vecinos lo miraban de reojo mientras cruzaba la plaza. Algunos murmuraban entre ellos. Otros bajaban la cabeza evitando saludarlo. Eso no era común. Anselmo siempre había sido respetado por su honestidad y trabajo. Decidió entrar a la tienda de don Laureano, un anciano que conocía todos los secretos del pueblo. El hombre estaba sentado detrás del mostrador, liando un cigarro con dedos huesudos. Cuando vio a Anselmo, arqueó las cejas y dijo en voz baja: «Te ves como si hubieras visto al mismo demonio, muchacho». Anselmo dudó unos segundos, pero no podía seguir guardándose lo que había vivido. Se inclinó hacia él y habló en un murmullo tembloroso. Anoche me encontré con algo en el camino, una sombra, un alma que me llamó por mi nombre. Me sigue hasta la casa». El anciano lo miró con seriedad, dejando de lado el cigarro. «¿Te habló?» «Sí», respondió Anselmo. «Me pidió descanso, pero no siento que busque paz. ¿Quiere algo más?» Don Laureano se pasó la mano por la barba blanca y suspiró con pesadez. «Entonces es cierto. Ha vuelto». El corazón de Anselmo dio un vuelco. «¿Qué ha vuelto? ¿De qué habla?» El anciano se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y cerró el local. Luego regresó y lo miró fijamente. «Hace más de 30 años un hombre llamado Rufino murió en estas tierras. Era un campesino como tú, pero no murió en paz. Lo asesinaron en medio del maizal, y su cuerpo jamás recibió sepultura cristiana. Su espíritu quedó atrapado, condenado a vagar en pena buscando descanso, pero nunca lo consigue». Anselmo tragó saliva sintiendo que cada palabra encajaba con lo que había vivido. «¿Y por qué a mí? ¿Por qué me busca?» Don Laureano lo observó con gravedad. «Porque tú caminas por el mismo sendero donde lo mataron, porque eres campesino como él lo fue, y porque, cuando un alma en pena reconoce en alguien su reflejo, lo elige para arrastrarlo consigo». El silencio se volvió pesado entre ambos. Afuera, el sol ardía sobre los techos de teja, pero dentro de la tienda el aire se sentía helado. Anselmo apenas pudo articular la pregunta que le carcomía la mente. «¿Qué puedo hacer para librarme de él?
El anciano bajó la mirada, como si la respuesta le doliera en los labios. Solo hay una forma: encontrar sus huesos, darles cristiana sepultura y rezar por su alma. Pero cuidado, muchacho, porque si Rufino ya te eligió, no te dejará en paz tan fácilmente. Puede que prefiera llevarte con él antes que aceptar su descanso. Anselmo salió de la tienda con el corazón encogido. Ahora lo sabía. Aquel espíritu tenía nombre y una historia sangrienta. Pero también entendía otra cosa. Si no hacía nada, su vida estaba condenada. La pregunta era, ¿se atrevería a desafiar a un alma en pena para recuperar la paz? Esa misma tarde, Anselmo decidió que no podía esperar más. El cansancio lo estaba consumiendo, y la presencia del alma en pena lo acechaba incluso bajo la luz del día. Caminaba por el campo y sentía esa sombra pegada a su espalda. Escuchaba su nombre susurrado en el viento, y cada vez que alzaba la vista veía un bulto oscuro entre los maizales, mirándolo sin ojos. Recordando las palabras de don Laureano, se armó de valor. Tomó una pala, un rosario y una botella de agua bendita que el anciano le había entregado. El alma está unida a sus huesos. Si los encuentras podrás darle descanso, le había dicho. Pero también le advirtió: ten cuidado porque no te dejará acabar en paz. El sol comenzaba a ocultarse cuando Anselmo llegó al viejo maizal abandonado, el lugar donde, según los rumores, Rufino había sido asesinado. El sitio estaba cubierto de hierba alta y seca, y un silencio inquietante lo envolvía todo. Ni grillos, ni aves, ni ranas del río. Solo él, y esa sensación de ser observado. Clavó la pala en la tierra con fuerza. El sonido del metal contra la tierra seca retumbó como un eco en la inmensidad del campo. Cavó una vez, 2, 10. El sudor corría por su frente, pero con cada palada el aire se volvía más pesado, más frío, como si el mismo suelo resistiera ser abierto. De pronto, el viento rugió con violencia. El maizal comenzó a crujir, y entre los tallos aparecieron siluetas negras, deformes, como si la oscuridad hubiera tomado cuerpo. Se movían alrededor de él, cerrándole el paso, murmurando con voces lastimeras. «No lo hagas», decían unas. «Vente con nosotros», susurraban otras. Anselmo apretó el rosario entre sus manos y siguió cavando. Cada palada era un desafío contra lo imposible. Entonces el suelo cedió con un sonido hueco. La pala chocó contra algo duro. Se arrodilló. Apartó la tierra con las manos temblorosas. Y lo vio. Un hueso humano, amarillento, corroído por el tiempo. El viento cesó de golpe. El silencio volvió, pero no era alivio. Era expectación. Y fue en ese instante cuando lo escuchó, más fuerte que nunca, como si el alma de Rufino hablara desde debajo de la tierra. «Dame descanso». El grito retumbó en su cabeza, haciéndolo caer de espaldas. El suelo vibró y los huesos comenzaron a salir solos, empujados por una fuerza invisible, hasta quedar esparcidos frente a él. Anselmo se puso de pie, temblando, y sacó el agua bendita. Con voz entrecortada, comenzó a rezar un Padre Nuestro mientras rociaba los huesos. Pero apenas empezó, las siluetas negras se abalanzaron sobre él, arañando su piel con manos invisibles, arrancándole pedazos de ropa, tratando de arrebatarle el rosario. «No descansarás nunca», aullaban. Anselmo, con lágrimas en los ojos, gritó con todas sus fuerzas: «En nombre de Dios Todopoderoso, que este espíritu encuentre la luz». El agua bendita cayó sobre los huesos, y un resplandor blanco estalló en medio del campo. Las siluetas se disolvieron entre alaridos, y el viento se detuvo como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando el resplandor se apagó, Anselmo se encontró de rodillas frente a un esqueleto completo. El rostro de Rufino, ahora visible como una sombra traslúcida, lo miraba con un gesto indescriptible, mezcla de dolor y gratitud. «Gracias», susurró el alma en pena, antes de desvanecerse como polvo en el aire. Anselmo cayó exhausto sobre la tierra, con la pala aún a su lado. Había logrado dar descanso al espíritu, pero sabía que nunca olvidaría esa noche. La noche había caído en la sierra, y con ella un silencio tan espeso que parecía ahogar los sonidos de la vida misma. El campesino avanzaba lentamente por el sendero de tierra, con la respiración agitada y las manos aferradas a su lámpara de queroseno, que apenas lograba abrirse paso entre la niebla.
Cada paso le recordaba que estaba entrando en territorio prohibido, aquel que los ancianos del pueblo habían descrito como el camino de los condenados. De pronto, el aire se volvió helado, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre sus hombros. La llama de la lámpara titubeó, como a punto de extinguirse, y en el horizonte comenzó a materializarse una figura. Era alta, delgada, y cubierta por un manto oscuro que ondeaba sin viento. Sus pies no tocaban el suelo, y su rostro, aunque apenas visible bajo la penumbra, mostraba un gesto de dolor y rencor eterno. El campesino sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. No podía moverse, no podía gritar. Sus piernas parecían haber echado raíces en el suelo. El alma en pena se deslizó hacia él, y en cada paso el sonido de cadenas arrastrándose se mezclaba con un lamento que parecía surgir desde el mismo vientre de la tierra. «Devuélveme lo que es mío», susurró la aparición, con una voz tan grave que parecía quebrar el aire. El campesino comprendió, al fin, la verdad detrás de todas las historias que había escuchado. Esa alma estaba atada a la tierra por un secreto, por una deuda no saldada, por una traición cometida hacía décadas, y ahora lo reclamaba a través de él, como si fuera el único capaz de romper la maldición. La figura extendió una mano huesuda hacia él, y el campesino, temblando, cayó de rodillas. La tierra se abrió bajo sus pies, mostrando un abismo ardiente donde miles de voces clamaban en agonía. El campesino gritó, pero su voz se perdió entre los lamentos. En ese instante comprendió que ya no había marcha atrás. El destino lo había alcanzado. La luz de la lámpara se extinguió, la neblina lo devoró todo, y lo último que se escuchó fue su grito ahogado, fundiéndose con el eco del más allá. El campesino abrió los ojos de golpe. No estaba muerto, ni en el abismo que había sentido abrirse bajo sus pies. Se encontraba tirado en medio del camino, con la frente cubierta de sudor frío y el pecho agitado como si acabara de correr kilómetros. A su alrededor, la niebla se había disipado, pero un silencio sepulcral lo envolvía. Al intentar ponerse de pie, descubrió que en su mano derecha sostenía algo extraño, una piedra ennegrecida, pesada, marcada con símbolos que nunca había visto. Era áspera, pero al mismo tiempo parecía latir como un corazón. El campesino no recordaba haberla recogido, pero algo en su interior le decía que aquel objeto estaba ligado al alma en pena. De pronto, una carcajada profunda retumbó en el aire. El campesino giró, y allí estaba la figura de nuevo, más clara que antes. Su rostro se mostró al fin, ojos vacíos como pozos sin fondo, y una boca torcida por el rencor. «Ahora me perteneces», dijo la aparición, y su voz sonó como cientos de voces a la vez, todas clamando en agonía. El campesino retrocedió tropezando con las piedras del camino, pero sus pies parecían arrastrarse hacia la sombra sin que él pudiera resistirse. Sintió que la piedra ardía en su mano quemándole la piel, y una voz interior le susurraba: «Haz el pacto, o tu alma será condenada». En ese instante, entendió que tenía dos caminos: entregar su vida al espíritu o ceder a un trato que lo ataría para siempre a lo prohibido. El aire se volvió irrespirable. Los árboles a su alrededor se retorcieron como si tuvieran vida propia, y el cielo, aunque era noche, se abrió mostrando un resplandor rojizo como de brasas encendidas. El campesino, temblando, apretó los dientes y levantó la piedra hacia el espectro. Con voz quebrada dijo: «¿Qué quieres de mí?». La figura se inclinó, sus cadenas repicaron en el suelo invisible, y la respuesta lo hizo estremecer hasta los huesos. «Quiero que camines en mi lugar. Quiero que tú lleves mi condena». El campesino comprendió, demasiado tarde, que el alma en pena no buscaba descanso, sino heredar su maldición a alguien más. El campesino se quedó helado. El viento soplaba con tanta fuerza que las ramas crujían como huesos rotos, y el aire olía a tierra húmeda y a hierro oxidado. La piedra latía en su mano como si tuviera vida propia. Cada pulso se metía en su piel quemándole hasta los nervios. «Si aceptas», susurró la aparición, «caminarás bajo la noche, llevando mi carga. Pero vivirás. Si rechazas, esta será tu última respiración». El campesino miró al cielo. Las estrellas parecían apagarse una por una, hasta que la oscuridad lo cubrió todo.
No había escapatoria. Recordó a su esposa, a sus hijos. Recordaba los surcos de la tierra que tanto había trabajado. Y el miedo a morir le mordió el corazón. No, balbuceó con los ojos desbordados de lágrimas. No quiero morir aquí. El espectro sonrió, mostrando una hilera de dientes ennegrecidos, afilados como cuchillas. Avanzó hacia él y con cada paso las cadenas arrastraban un eco metálico que hacía vibrar el suelo. «Entonces entrégame tu nombre», ordenó la voz, «porque ya no serás tú». El campesino sintió que algo invisible le arrancaba las palabras desde lo más profundo de su pecho, como si su identidad fuera succionada hacia la oscuridad. Su nombre, su esencia, lo poco que lo hacía humano, empezaba a desvanecerse. Pero entonces ocurrió lo inesperado. La piedra en su mano estalló en una luz roja y ardiente. El campesino gritó de dolor cayendo de rodillas mientras la figura retrocedía con un rugido ensordecedor. «Maldito seas», aulló el espectro. «No puedes huir de mí. Aunque corras, aunque te escondas, un día volverás a mí». El campesino abrió los ojos y, de pronto, estaba solo otra vez en el camino. La piedra había desaparecido y el aire estaba quieto, demasiado quieto. El silencio era tan denso que parecía otro tipo de condena. Había sobrevivido, sí, pero algo en su interior le decía que ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El amanecer lo sorprendió caminando hacia su casa. Sus piernas estaban pesadas, como si cargaran cadenas invisibles, y cada paso le recordaba la amenaza de la noche anterior. Al llegar al caserío, su esposa lo esperaba en la puerta con lágrimas en los ojos. «¿Dónde estabas, hombre?», le gritó entre sollozos. «Creí que te habían matado». Él intentó responder, pero su voz salió ronca, débil, como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. No quiso hablar de lo que había visto. Sabía que nadie lo creería. Y lo peor, tenía miedo de que pronunciarlo lo trajera de vuelta. Pasaron los días. El campesino trabajaba en el campo, pero ya no era el mismo. La tierra bajo sus manos se sentía más fría, como si se negara a dar fruto. Los animales lo miraban inquietos, apartándose cada vez que se acercaba. Y por las noches, al cerrar los ojos, escuchaba ese arrastre metálico de cadenas acercándose a su ventana. Una madrugada, su hijo mayor lo encontró afuera de la casa, descalzo, con la mirada perdida hacia el monte. El campesino no recordaba cómo había llegado allí, pero en su mano derecha había marcas negras, como si la piedra maldita aún ardiera en su piel. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que estaba marcado, que había hecho un trato con lo que ronda en los caminos después de la medianoche. Algunos lo miraban con compasión, otros con miedo. Y el campesino lo sabía. Aquello no había terminado. Había escapado una vez, pero tarde o temprano, el alma en pena volvería por lo que le pertenecía. El cielo estaba cubierto de nubes, negras aquella noche, como si hasta la luna quisiera esconderse del horror que se avecinaba. Anselmo intentaba dormir, pero el silencio de la casa se sentía demasiado pesado, como si las paredes estuvieran conteniendo algo que quería entrar. De pronto, un sonido retumbó en el aire, el arrastre de cadenas. Primero lejano, como un eco, pero con cada segundo más fuerte, más cercano, hasta parecer que rodeaba su casa. Su esposa se revolvió en la cama, murmurando entre sueños, pero Anselmo sabía que no era un sueño. El corazón le latía desbocado. Se levantó, tomó una vela y abrió la puerta. El viento sopló con fuerza, apagando la llama de inmediato, y allí, bajo la penumbra, lo vio. La figura del alma en pena estaba parada frente a su parcela. Su silueta deformada parecía estar hecha de humo, con cadenas que colgaban de sus brazos y pies, chocando entre sí con un sonido metálico que helaba la sangre. La voz volvió, la misma que había escuchado en el camino aquella primera vez. «No cumpliste, campesino. Lo que es mío, siempre vuelve a mí». Anselmo cayó de rodillas, suplicando. «Déjame en paz, no te debo nada». El espectro extendió una mano huesuda señalándolo,
y de pronto la tierra a su alrededor comenzó a agrietarse. Del suelo emergió un olor putrefacto, como si lo que estaba enterrado quisiera salir. La tierra del campo, aquella que toda su vida había trabajado con sudor, ahora se rebelaba contra él. Los animales comenzaron a chillar en el corral, las gallinas aletearon desesperadas, los perros ladraban mirando a la nada, y en medio de aquel caos, el campesino sintió cómo su cuerpo se debilitaba. La sombra parecía absorberle el aliento, arrancándole la fuerza con cada movimiento de sus cadenas. Intentó correr hacia su esposa, hacia sus hijos, pero sus piernas no respondían. Se sentía atrapado, como si 1000 manos invisibles lo sujetaran. El alma en pena se inclinó hacia él, y en un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna, dijo: «Hasta aquí llegó tu lucha. La tierra no olvida, y yo tampoco». La visión lo envolvió, y mientras su grito se apagaba en la noche, el viento se llevó las últimas luces de la vela caída en el suelo. El cielo estaba cubierto de nubes negras aquella noche, como si hasta la luna quisiera esconderse del horror que se avecinaba. Anselmo intentaba dormir, pero el silencio de la casa se sentía demasiado pesado, como si las paredes estuvieran conteniendo algo que quería entrar. De pronto, un sonido retumbó en el aire, el arrastre de cadenas. Primero lejano, como un eco, pero con cada segundo más fuerte, más cercano, hasta parecer que rodeaba su casa. Su esposa se revolvió en la cama, murmurando entre sueños. Pero Anselmo sabía que no era un sueño. El corazón le latía desbocado. Se levantó, tomó una vela y abrió la puerta. El viento sopló con fuerza, apagando la llama de inmediato, y allí, bajo la penumbra, lo vio. La figura del alma en pena estaba parada frente a su parcela. Su silueta deformada parecía estar hecha de humo, con cadenas que colgaban de sus brazos y pies, chocando entre sí con un sonido metálico que helaba la sangre. La voz volvió, la misma que había escuchado en el camino aquella primera vez. «No cumpliste, campesino. Lo que es mío, siempre vuelve a mí». Anselmo cayó de rodillas, suplicando: «Déjame en paz, no te debo nada». El espectro extendió una mano huesuda señalándolo, y de pronto la tierra a su alrededor comenzó a agrietarse. Del suelo emergió un olor putrefacto, como si lo que estaba enterrado quisiera salir. La tierra del campo, aquella que toda su vida había trabajado con sudor, ahora se rebelaba contra él. Los animales comenzaron a chillar en el corral, las gallinas aletearon desesperadas, los perros ladraban mirando a la nada, y en medio de aquel caos, el campesino sintió cómo su cuerpo se debilitaba. La sombra parecía absorberle el aliento, arrancándole la fuerza con cada movimiento de sus cadenas. Intentó correr hacia su esposa, hacia sus hijos, pero sus piernas no respondían. Se sentía atrapado como si 1000 manos invisibles lo sujetaran. El alma en pena se inclinó hacia él, y en un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna, dijo: «Hasta aquí llegó tu lucha. La tierra no olvida, y yo tampoco». La visión lo envolvió, y mientras su grito se apagaba en la noche, el viento se llevó las últimas luces de la vela caída en el suelo. Cuando el sol salió al día siguiente, el pueblo despertó con un silencio extraño. La casa de Anselmo estaba abierta, la puerta colgando de un solo clavo y las ventanas rotas como si hubieran sido golpeadas desde adentro. Su esposa y sus hijos seguían dormidos, intactos, pero Anselmo no estaba. Lo buscaron por los campos, por los riachuelos cercanos y hasta en las cuevas del monte. Nadie lo halló jamás. Lo único que encontraron fue la tierra de su parcela removida, como si hubiera sido arada en plena noche. Sobre ella, una huella profunda de cadenas marcadas en la tierra que se perdían hacia el bosque y desaparecían en la neblina. Desde entonces nadie quiso volver a sembrar en aquel terreno. Los ancianos del pueblo aseguran que, en las noches sin luna, todavía se escuchan cadenas arrastrándose y un lamento que clama entre los maizales. El campesino pagó su deuda con la tierra, dicen algunos. Se lo llevó el alma en pena, y ahora es uno de ellos, susurran otros.
pero lo cierto es que nadie se atreve a pasar cerca después de la medianoche. Y cada vez que alguien nuevo pregunta por Anselmo, solo reciben una advertencia. No camines solo por los campos de noche, porque en el silencio del monte hay cosas que aún buscan compañía. Y así termina la historia del campesino y el alma en pena, una advertencia que se transmite de generación en generación para recordarnos que no todo lo que vaga en la oscuridad está en paz. Si esta historia te estremeció, apaga las luces, escucha de nuevo y dime en los comentarios, ¿tú hubieras tenido el valor de enfrentarte a esa alma en pena? ¿O hubieras corrido sin mirar atrás? Suscríbete y activa la campanita para más relatos como este. Dale like si quieres que continúe trayendo historias reales y leyendas de terror. Y compártelo con alguien que se atreva a escuchar esta historia en la oscuridad. Porque recuerda, la próxima vez que escuches cadenas en el silencio de la noche, puede que no sea tu imaginación,